Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a una noche más a La Osa Perdida en Darwinian Radio Bike. Hoy es nuestro primer programa del año y desde aquí os deseamos que lo estéis comenzando con muy buen pie, lleno de objetivos y ganas de hacer cosas para hacer que los animales dejen de ser explotados. Hoy queremos dar un saludo muy especial a nuestras compañeras de Onda Color, una emisora que emite desde el 107.3 de FM y www.ondacolor.org. Onda Color es una radio comunitaria vinculada a la red de medios comunitarios REMP y que se ubica en el distrito de Palma-Palmilla, en la ciudad de Málaga. Así que a partir de hoy, La Osa Perdida también forma parte de su parrilla. Así que os mandamos un fuerte abrazo desde Madrid y bienvenidos y bienvenidas a todas las vecinas de Málaga. En el último programa os comentábamos que os traeríamos un regalo para comenzar el año. Pues bien, después de hacernos llegar muchos y muchas de vosotras preguntas sobre la música que ponemos a lo largo de los programas, hemos querido compartir con todos y todas vosotras nuestras listas musicales a través de YouTube, por lo que desde ya podéis pasaros por el canal de La Osa Perdida. Sabed que no solo encontraréis los temas que hemos ido poniendo, sino también los programas completos. Y aprovechamos para comentaros que algunas de las canciones no las hemos podido compartir porque eran de los Bandcamp y no están en YouTube. Por lo que esas, al no poder compartirlas con vosotros y vosotras, os recomendamos que ya sabéis, si queréis saber cuáles son o queréis saber cualquier otra cuestión o hacernos llegar pues, impresiones a través de Facebook, Twitter e Instagram, podéis preguntarnos todo lo que queráis. Como sabréis, la semana pasada no hemos tenido programa debido a que quisimos analizar un poco el trabajo realizado hasta el momento y ver nuevas maneras de compartir a través de este medio todo lo relacionado con los derechos de los animales. Pues bien, hoy volveremos a contar un cuento muy especial. Además, Rubén Cobo nos traerá su reseña literaria sobre el libro Por encima de su cadáver y Samuel Guerrero nos contará cómo el especismo campa a sus anchas en los juguetes y libros de los más pequeños y pequeñas. Como siempre, durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida.
nuestro último programa analizamos muy por encima el futuro que nos viene y cómo este puede afectar a los animales no humanos, ya que en función de nuestra evolución moral y tecnológica podemos hacer un mundo mejor o incluso peor para ellos y ellas. Pero retomemos de nuevo nuestra temporalidad en el ahora y en trabajar en ella como un objetivo claro por un lejano que lo veamos. Uno de los argumentos más empleados cuando una persona no vegana se cruza con una vegana es la utilización de la tradición. Seguro que a muchas y muchos os ha pasado. Se acogen a lo que es este concepto de tradición de comer cordero en Navidad, llevar a los niños y niñas al zoo para conocer animales en otros continentes, fiestas populares como los toros, la cabra del campanario, las aves decapitadas y las rápadas bestas. También es tradición la matanza del cerdo, la exhibición de animales en los circos y regalar perros, gatos u otros animales en cumpleaños o festividades. Pero podríamos seguir utilizando el argumento de la tradición en cuestiones humanas. ¿Deberíamos de haber seguido con la esclavitud, casamiento de menores o la falta de los derechos de las mujeres? Bob Torres, escritor del libro Por encima de su cadáver, explora las intersecciones entre las opresiones humana y animal, entre muchas otras cuestiones. Y para hablarnos de este libro esta noche, tenemos aquí con nosotros de nuevo a Rubén Cobo. Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal ha comenzado el año? Pues muy bien, Ruth. Ha empezado con mucha energía y con muchas ganas de tirarnos a por él. Pues vamos a por él. Pues bueno, buenas noches también para Alex, que está al otro lado del cristal y es el que hace sonar todos los cacharros. Y también buenas noches para las personas que estáis al otro lado de los cables escuchando. Espero que la OSA haya comenzado el año con salud y con fuerza y que podamos ver cómo va creciendo durante 2018. Claro, con fuerza siempre. Salud depende, pero fuerza por lo menos, bastante. Bueno, para el programa de hoy os traigo un libro que me parece muy especial. Es un libro que trata de enriquecer algunos puntos de vista y ampliar algunos debates. Y sabéis que eso nos encanta por aquí. Hoy vamos a hablar de Por encima de su cadáver, la economía política de los derechos animales, de Bob Torres. Un libro editado originalmente en 2007 por AK Press y editado en castellano por 824 Ediciones en 2014. Para aquellos de vosotros que seáis escépticos, comprendo vuestro recelo. Os ruego que seáis pacientes. Lo admito, yo tardé más de una década en aceptar muchas de las ideas que se exponen en este libro. Durante esos años luché contra mi propia conciencia. Fue un largo camino. Cada paso estaba precedido de una lucha interna en mi cerebro. Después de un cumpleaños, hace unos pocos años, recapacité sobre mi vida. Me di cuenta de que si quería ser consecuente con mis principios y mi ética, si realmente quería vivir en un mundo que rechazase la dominación y las jerarquías, solo tenía una opción: dejar de participar en la crueldad hacia los animales todo lo que me fuera posible. Esta cita pertenece al primer capítulo de Por encima de su cadáver y nos lleva a una de las primeras características narrativas del libro, y es que tiene un pequeño punto autobiográfico. Nos encontramos ante un libro de teoría, un libro que busca explicar cosas y dar claridad sobre algunos puntos, pero la propia historia personal del autor se ve parcialmente reflejada en el propio texto. El sistema educativo en Estados Unidos es algo diferente al de aquí, y por una serie de cuestiones básicamente administrativas, pues el joven Bob Torres acaba matriculándose en Ciencias Agrícolas y en Filosofía por la Universidad de Illinois. Una mezcla un tanto atípica que Torres veía con positividad. Por un lado, aprendería lo necesario para encontrar un trabajo con el que ganarse la vida, mientras por el otro saciaría su curiosidad y sus necesidades intelectuales. Por aquel entonces no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Bueno, Torres iba a sus clases, las tomaba muy en serio, y en Ciencias Agrícolas le enseñaban pues cómo trabajar con el ganado, cómo sacar el mayor rendimiento con la mínima inversión, cómo ser competitivo en el mercado, los estándares de producción y ese tipo de cosas. Le hablaban mucho de cantidades, de números, de medicamentos, de procesos y muy poco sobre lo que él creía que era la vida en el campo, los ritmos de la tierra o la convivencia con los animales. En Filosofía se iba dotando de conceptos sobre las relaciones humanas
y le interesó en especial la filosofía política. Ahí se hablaba de opresión, de dominación, de explotación. Captaron rápido su interés los autores socialistas, pues desde Marx hasta los anarquistas, y empezó a tener una visión bastante más crítica del mundo que le rodeaba. Era cuestión de tiempo que Torres atase cabos y así ocurrió. Lo que más me llamó la atención era que la lógica económica de la producción animal era muy similar a la lógica de la producción que había leído recientemente en el Manifiesto Comunista. Es mi asignatura de filosofía política. Intuyo que no muchos agricultores ganaderos acudían a la Facultad de Filosofía, ni al contrario. Pero yo no me encontraba entre esos dos mundos, y las conexiones entre ambos cada vez me resultaban más evidentes. Los animales estaban siendo empleados como maquinaria de producción y yo estaba aprendiendo cómo explotarles de manera eficiente. Yo era el burgués del proletariado vacuno. Las conexiones entre explotación animal y explotación humana se hacían así evidentes a sus ojos, configurando una visión pues mucho más rica y más global de esos problemas. Bob Torres, al acabar sus estudios, se haría profesor de sociología, y ese es el segundo aspecto autobiográfico que refleja Por encima de su cadáver, y que encaja perfectamente con la presencia de Samuel Guerrero en el programa de hoy, la experiencia de un profesor que cuestiona el especismo ante su alumnado. Torres en este libro tiene un claro interés didáctico, por eso lo escribió, para hacer accesibles reflexiones e ideas que ya existían, pero de forma inconexa o más enrevesadas. El autor trabaja con algunos conceptos fundamentales que, por fortuna, cada vez se escuchan más en los espacios antiespecistas. El primero sería el concepto de opresión, y para hablar de él se apoya mucho en las obras de David Nibert. Nibert afirma que para poder hablar de opresión de un grupo sobre otro deben darse tres factores. El primero, que la base es la explotación económica o la competición. El segundo sería que hay una desigualdad de poder y generalmente con la intervención del Estado en favor del grupo opresor. Y el tercer factor, según Nibert, sería que hay una manipulación ideológica que perpetúa esa desigualdad. Torres explica diferentes tipos de opresión socialmente reconocidos por medio de este modelo, para finalmente llevarnos a la cuestión animal y preguntarnos si ahí podríamos hablar de opresión o hay elementos que lo impidan. Es importante tener en mente las relaciones sociales de opresión y centrarse en las raíces comunes de la opresión. Al hacer esto, los grupos que parecen tener objetivos diferentes podrán empezar a conectar y apoyarse entre sí, superando las diferencias. También es importante que nos tomemos el tiempo necesario para formarnos a nosotros mismos y a otros, y veamos las conexiones entre las distintas formas de opresión. Otros conceptos que desarrolla en el libro son explotación, mercancía, propiedad o violencia. Torres hace hincapié en situar el problema de la explotación animal en el mundo real, y eso, a mi modo de ver, es de agradecer. Es fundamental tener un discurso filosófico y ético sobre nuestra relación con los demás animales, de eso no cabe duda. Pero al mismo tiempo, nunca podemos olvidar que estamos en un momento histórico concreto, con unas estructuras económicas y políticas y unos procesos que son los que nos permiten entender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Quizá, desde el movimiento animalista a veces parece olvidarse esto, planteando la opresión animal desde un punto de vista teórico y dando una importancia casi exclusiva a la argumentación, como si en el mundo real solo ocurrieran y se permitieran las cosas que están correctamente argumentadas desde un punto de vista ético, y se impidieran y persiguieran las que no lo estuvieran. Torres nos hace poner los pies en el suelo en ese sentido, recordándonos que, por mucho que alguna gente no parezca darle mucha importancia, vivimos bajo un modo de producción y consumo concreto que impone sus propias reglas por los medios necesarios. Ese modo de producción, ese sistema, se defiende sin dudarlo mediante tres grandes frentes: las leyes, la ideología y la represión. Torres hace también una crítica al movimiento por los derechos animales. Aquí tenemos que puntualizar un par de cosas. La primera, ser conscientes de que habla desde su contexto, que es primeros años del siglo XXI en Estados Unidos. Por lo tanto, algunas de las cosas que comenta serán aplicables a nuestra realidad más cercana y otras simplemente no. También da la impresión de que cuando habla de movimiento por los derechos de los animales, lo hace de una forma muy amplia,
incluyendo en él también a organizaciones que no defienden los derechos de los animales, sino que se posicionan contra cosas como la crueldad, el maltrato o buscan ciertas conquistas solo para algunas especies de animales. Es importante este matiz porque algunas de las críticas que lanza deberían ser asumidas por organizaciones de este tipo, pero desde luego no por todos los grupos antiespecistas. Y también hay algo un poco extraño cuando habla de la acción directa ilegal. No sé muy bien qué le hace tratar así el tema, pero desde luego que parece que tiene algún tipo de motivación personal, porque la comprensión y la profundidad que muestra durante el resto del libro no las mantiene a la hora de abordar este tema. Dejamos un poco. Hechas estas salvedades, creo que hay mucho de verdad en las reflexiones que hace sobre el activismo y que unas cuantas sí que nos pueden servir en estas latitudes, por lo que estaría justificada su lectura. Otra cosa a señalar del libro es el hecho de que Torres hable explícitamente de especismo, algo que personalmente me parece de agradecer cuando se trata el tema de nuestra relación con los demás animales. Nombrar las cosas que existen nos ayuda a comprenderlas y es imprescindible para combatirlas. El pasado 20 de diciembre se presentaba la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que incluye por fin el término especismo. Un término que nunca hubiera sido incluido si no hubiera sido por todas las personas y organizaciones que han insistido en señalar y nombrar una realidad existente. Desde aquí, y si me lo permitís, me gustaría mandar un saludo y un sincero agradecimiento a quienes han estado reivindicando ese término, tan útil y necesario en nuestro vocabulario. Y también, ¿por qué no decirlo?, recordar que durante todo este tiempo no hemos necesitado la aprobación ni el reconocimiento de esos señores de la RAE, y que el lenguaje no es suyo, sino que es de todo el mundo y colectivamente lo construimos y lo readecuamos a nuestras necesidades. Si el movimiento de los derechos de los animales insiste en mantener un enfoque estrecho y en luchar solo por los derechos de los no humanos, mientras apoya a personas, organizaciones y movimientos que perjudican a las personas, corre el riesgo de promover una sociedad injusta que reconozca los intereses de los animales. En lugar de caer en las trampas del oportunismo político, el movimiento debería formar parte de un movimiento mayor que desafíe toda jerarquía, dominación y explotación. Esto incluiría no solo las categorías evidentes como la raza, la clase, el género y la edad, sino también otras formas de dominación como el heterosexismo y el especismo. Mientras el movimiento por los derechos de los animales no logre formar parte de un movimiento con vistas más amplias, estará condenado a avances parciales, tropiezos políticos y muy posiblemente total irrelevancia a largo plazo. Para ir cerrando esta reseña, decir que Bob Torres termina su libro con un capítulo dedicado a las propuestas que él hace, lo que siempre pues, es constructivo y honesto. Por encima de su cadáver es un libro que puede servir de acercamiento al tema de la explotación animal y también nos puede servir para profundizar si ya teníamos nociones. Para mí, su mayor valor es que contextualiza y sitúa la explotación animal en un contexto más amplio, lo que nos puede ayudar a comprender mejor la situación y por tanto afinar mejor nuestro análisis y nuestro propio activismo. Es un libro con contenido, pero que se lee bien. Son 288 páginas, vale 9 euros y lo podéis encontrar en PDF gratis en la web de 824 Ediciones. Recordamos, por encima de su cadáver, la economía política de los derechos animales, de Bob Torres. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo y esperemos que este año venga igual o mejor que el anterior. Yo creo que este año vendrá mejor porque siempre hay que pensar en lo mejor. De todos modos, quería agradecerte también el que hayas traído hoy este libro porque es uno de esos libros que a mí me gusta decir que es de nuestra biblioteca, ¿no?, obligada animalista o en este caso mejor ya decir antiespecista, ¿no? Y bueno, y además un libro apasionante en el que, bueno, puedes estar de acuerdo en muchas partes, otras en las que no tanto de acuerdo como ibas matizando, por lo cual, bueno, es un libro que desde aquí, como tú bien has dicho, aconsejamos a todas y todos nuestros oyentes a que vayan corriendo a buscarlo y a meterse dentro de él. Así que nada, un placer como siempre, Rubén, nos vemos para la próxima. Gracias. Muchas gracias.
El señor Jones, propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna, danzando de un lado a otro, cruzó el patio. Se quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza de barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo Mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo Mayor, así se le llamaba siempre, aunque fuese presentado en la exposición bajo el nombre de Willie Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decirles. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, Mayor se encontraba ya arrellanado en su lecho de paja bajo una linterna que pendía en una viga. Tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente, cada cual a su modo. Primero llegaron los 3 perros, Buell, Jessie y Pincher, y luego los cerdos, que se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el alféizar de la ventana. Las palomas se revolotearon hacia los tirantes de las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los 2 caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta, entrada en años y de aspecto maternal que no había logrado recuperar la silueta después de su 4º potrillo. Boxer era una bestia enorme, de casi 15 palmos de altura y tan fuerte como 2 caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido y ciertamente no era muy inteligente, pero si respetado por todos daba una entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamin, el burro. Benjamin era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Raramente hablaba, y cuando lo hacía, generalmente era para hacer alguna observación cínica. Diría, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar las moscas, pero que él hubiera preferido no tener ni cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si le preguntaban por qué, contestaba que no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los 2 pasaban generalmente el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos sin hablarse. Apenas echaron los 2 caballos cuando un grupo de patitos que había perdido la madre entró en el granero piando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera y los patitos se anidaron allí durmiéndose enseguida. A última hora, Molly, la bonita y tonta yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante, coqueteando con sus blancas crines a fin de atraer la atención hacia los lazos rojos con que había sido trenzada. La última en aparecer fue la gata, que buscó, como de costumbre, el lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó. Amigos, he vivido una larga vida y he tenido mucho tiempo para reflexionar mientras estaba a solas en mi pocilga. Yo ya no estaré entre vosotros mucho más. Y antes de morir, quiero deciros algo, camaradas. Somos muy pocos los que conoceremos la bendición de una vejez tranquila.
Tú, Boxer, cuando hayas dado hasta la última gota de tu extraordinaria fuerza, ¿qué será de ti? Todo lo que producimos nos es arrebatado, robado y vendido. Nuestros pequeños nacen para pasar hambre y frío. Contempladlos ahora que podéis. Vosotros, cerdos, sabéis lo que el futuro os tiene reservado. ¿Merecemos tal destino? ¿Es acaso esta granja demasiado pobre para mantenernos? No, camaradas. La granja Manor es rica. Nunca recibiremos nuestra parte de manos del patrón. Derroquemos al tirano y seremos libres. Camaradas, ¡revolución! Pero recordad, cuando os hayáis librado de Jones, no adoptéis sus vicios. Nosotros los animales somos hermanos. Grandes o pequeños, inteligentes o simples, con pelo o con plumas ahora y siempre, todos los animales son iguales. Unite, rise up and ready for the fight. Soon or late the day will be when man's defeated and we are free. Soon or late the day will be when man's defeated and we are free. Though our lives be nights full of misery, our limbs be tired and worn, our dreams will not be broken, and our hearts will not be torn. Desgraciadamente, el alboroto armado despertó al señor Jones, que saltó de la cama creyendo que había un zorro merodeando en los corrales. Tomó la escopeta, que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio, y disparó un tiro en la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granero, y la sesión se levantó precipitadamente. Cada cual huyó hacia su lugar de dormir y en un instante toda la granja estaba durmiendo. Las aves saltaron a sus palos, los animales se acostaron en la paja y en un instante toda la granja estaba durmiendo. Creo que muchas y muchos ya sabréis de dónde estaba sacada parte del relato que os acabo de leer, ¿verdad? Pues bien, para aquellas que no lo sepan, se trataba del primer capítulo de Rebelión en la Granja, un libro icónico de George Orwell publicado en 1945. Y aunque la línea principal del libro no es representar la explotación animal, sino hacer una crítica contra los totalitarismos en general, hemos querido rescatar esta primera parte del libro para recapacitar en estas palabras que siguen estando en vigor referente a nuestra relación con los animales. Y aunque lo hemos dulcificado añadiendo parte del metraje de la adaptación realizada en 1954 por Joan Batchelor y John Halas, sabemos que el mensaje está ahí, por lo que es muy necesario tenerlo presente.
Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté: ¿pero qué haces tú aquí? Y él repitió suavemente y lentamente como algo muy importante: por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito que no sabía dibujar. No importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir: no, quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo: este está muy enfermo, por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo: ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y dije: esta es la caja, el cordero que quieres está dentro. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. Oh, es exactamente yo lo que quería. ¿Crees que se necesita mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente, el corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al Principito. ¿En qué momento los niños y niñas pierden su inocencia? Muchos y muchas de nosotras pensamos que cuando ven la televisión, y hoy en día podríamos decir incluso que Internet, o cuando ya saben que los Reyes Magos son los padres y madres, o quizás la pierden cuando empiezan a ser conscientes del dolor. No lo sé, pero me imagino que a estas preguntas nos pueden responder psicólogos y terapeutas especializadas en educación infantil. Pero hay una cuestión segura, la percepción de la desconexión del niño con el adulto. Y en nuestro caso, la rotura de la empatía hacia los animales se da a través de cómo les conformamos los adultos en lo más básico de su educación, que serían los juegos, los libros y la alimentación. Para hablarnos de los 2 primeros temas, tenemos aquí a Samuel Guerrero, maestro de educación primaria y activista por la consideración moral de los animales, además de ser el autor del constructor Educación Especial. Muy buenas noches, Samuel, y bienvenido a La Osa Perdida. Hola, muy buenas noches. Bueno, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo has empezado el año? Bien, con ganas de que sea un año más combativo y solidario. Bueno, eso siempre, eso hay que desearlo siempre. Bueno, Samuel, háblanos sobre cuándo puede ser la rotura empática de los niños y niñas hacia los animales. Además, tú que estás en contacto diario a través de la formación y la educación que le das en la escuela, ¿cuál crees que son los motivos y además cuándo crees que se suele producir esta rotura?
cuando di a conocer el aporte, allá por el año 2007, eran los inicios de la investigación. Por aquel entonces pensábamos que todo respondía al proceso de socialización, es decir, de cómo el entorno hace que veas y que interpretes la realidad de una manera muy particular, ¿no? Tal y como te inculcan desde esos 4 factores, ¿no? Esas 4 figuras de autoridad moral, incluso los poderes fácticos, como son la familia, la escuela, el entorno social, la religión y los medios de comunicación, ¿no? Que antes has mencionado. Sin embargo, según vas investigando y vas ahondando, ¿no? en la temática, gracias al profesor Steven Pinker, que es psicólogo experimental, científico cognitivo, que escribió en su momento el libro La tabla rasa, podemos decir que no todo corresponde y no todo se debe al proceso de socialización, sino también influye la herencia cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que ya incluso por influencia, generación tras generación, el pozo cultural que hemos ido dejando en nuestros hijos, en nuestras hijas, lo que nos han podido llegar a transmitir nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, etcétera, ya se va conformando ya una manera de interpretar la realidad. Es decir, que ya incluso la herencia cultural más el proceso de socialización es lo que hace que aceptemos como algo natural, como algo normal, lo que en ese momento ahora podemos reconocerlo como injusto. Se trata de una cosmovisión, es decir, en cada época, en cada momento histórico, así como, voy a poner un ejemplo, el proceso o el fenómeno de la esclavitud hacia afroamericanos del siglo XVI al XIX, esa cosmovisión, las personas que nacieron en esa época aceptaban como algo normal y como algo natural el hecho de que los blancos, en este caso, sometieran y ejercieran supremacía hacia las personas afroamericanas. Nadie lo cuestionaba, era algo que tú habías mamado, algo que tú habías recibido, algo que a ti te habían, como digo, inculcado, pues es esto mismo, pero hacia los animales no humanos. Entonces podemos decir que incluso ya antes de nacer ya venimos de alguna manera, puede ser que viniéramos predeterminados a manifestar cierta actitud de superioridad. Como si estuviera en nuestro ADN, podría ser más o menos. Lo que quieres, no sé. Como si fuera algo que estuviera como en nuestro ADN, Samuel, algo así. Es algo muy loco, ¿vale? Es algo muy loco sobre lo que se está investigando. Es la eterna pregunta, ¿qué pesa más, si la genética o la crianza? Ya. Y las respuestas están, a cada poco pues van saliendo más y más estudios. No todo, lo que sí que podemos decir es que ahora no todo se debe y responde a la crianza, a la educación per se, sino también, como digo, en el caso que nos ocupa, que es la superioridad, la supremacía humana hacia los animales no humanos, estamos hablando que el quiebre psicológico se llevó a cabo hace miles de años, en concreto hace 12.000, 13.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que desde entonces ya todo el mundo daba por hecho de que los demás animales estaban para servirnos, de que, no había ningún problema en usarlos para obtener nosotros un beneficio. Entonces, este pozo cultural ha ido calando en nuestra manera de interpretar la realidad. Entonces, insertado en el ADN cultural. Yeah. Sí, en el ADN cultural. Hay margen para el cambio. Esto no quiere decir, como son así las cosas, pues claro, no hay nada que hacer. No. Esto implica que gracias a un juicio crítico
y a la capacidad de empatía de la que todos disponemos, es posible cuestionar y es posible hacernos preguntas acerca de todo aquello que nos ha sido inculcado. Claro. Y respecto precisamente a los niños y niñas, sobre todo que bueno, tú como educador, y lo estarás viendo al día a día, en los libros infantiles, bueno, comprobamos, y de hecho lo mencionamos ya en uno de nuestros primeros programas con Chema Lera, la cantidad de especismo que sigue habiendo a día de hoy en los libros escolares, pero también ese especismo sigue también ya no solo en los libros escolares, sino en los libros, digamos, infantiles, literatura pues más de ocio, más los cuentos de los niños pequeños. Tú eso que sé que es uno de tus campos también de investigación, ¿eso cómo lo estás viendo tú? Sí, bueno, eso es mi presente. Cuando di a conocer, bueno, antes de dar a conocer el aporte, cuando doy cuenta, mejor dicho, de todo esto, es gracias a los libros de texto, pero claro, esto me llevó a estudiar qué había en la literatura infantil, en los juegos supuestamente didácticos, etcétera. Entonces te das dando cuenta que lo que es el especismo antropocéntrico, de cómo esta supremacía humana, cómo viene reflejada absolutamente en todo aquel material, entre comillas, didáctico que utilizan nuestros niños, ¿vale? Sí. Como has mencionado, libros de texto, la literatura infantil, juegos bien simbólicos en general, absolutamente lo que es la educación especista está impregnada en todo material, en todo recurso didáctico que utilicen nuestros niños. No hay más que en nuestras propias casas echar mano, por ejemplo, de libros, cuentos infantiles, releer las historias, los cuentos de siempre, los juegos, y veremos cómo, de qué manera, muy evidente, claro, cuando eres consciente, pero pues de qué manera se plasma la educación especista, ¿no? Claro, claro. Además, hay una cuestión que a mí me ha interesado mucho. La primera vez que vi una de tus conferencias, además fue en Capital Animal, en Madrid, que era sobre todo ese trabajo que llevas haciendo desde hace muchos años referente a la recopilación de juegos especistas. Cuéntanos hasta ahora, cuéntanos un poco por qué te sumaste en esta tarea, y bueno, a día de hoy, cuánta cantidad de juguetes has localizado, y también dinos si aún sigues en esa búsqueda, para que también pues muchas de nuestras oyentes te la puedan hacer llegar, si fuese el caso. Pues sería maravilloso. Sí, mi propósito es hacer una exposición, organizar una exposición. ¿Con qué? Pues como digo, con todo este tipo de material. Yo tengo muchísimos libros de texto que he ido rescatando en los centros educativos, en las escuelas, por las que he ido pasando. También literatura infantil, aquel libro que yo veo que tiene contenido especista antropocéntrico, me lo guardo para mí, precisamente para esta exposición. Juegos tengo bastantes, pero nunca es suficiente. Quiero decir que siempre que la exposición, el propósito de la exposición es brindar la oportunidad pues para dar a conocer, para que la gente tome consideración y tome posición. Entonces, juegos, pues sí que tengo bastantes juegos, la verdad. Tengo, pues, desde juegos de pesca, por ejemplo, juegos de puzzles en los que aparecen imágenes de cómo hacer queso. Tengo un camión, que esto ha sido adquirido por mí, en el que se representa, bueno, es un camión de transporte de cerdos, en el interior había una vaca, pero es una reproducción, perfecta de un camión de transporte, como te digo, de matadero, ¿no? Esto se vende en las tiendas ahora mismo, esta misma noche podemos acudir. Vamos, que probablemente, Samuel, perdona, que probablemente en estas Navidades muchos niños o niñas hayan recibido esto de regalo, ¿no?
Sí, de hecho cuando yo lo adquirí, yo lo vi en internet y dije yo, bueno, esto lo quiero yo para mis charlas, porque la verdad es que incluso cuando lo muestro en las charlas, en las conferencias, la gente se suele llevar bastante sorpresa, ¿no? Pues ¿por qué? Porque lo que yo suelo comentar es para entender, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. Es como si en la época, como comentaba antes, ¿no? En el periodo de la esclavitud, es como si los niños de la época jugaran con un barco que transportara a afroamericanos, ¿de acuerdo? Y dentro del barco ya incluían a los propios afroamericanos, es decir, a los propios esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea, digamos, a tener en cuenta, ¿no? El hecho de qué manera, con qué están jugando nuestros niños. Y de qué manera tan subliminal o tan natural y tan sin aparente agresividad, ni pues están asumiendo, están aceptando como algo muy normal la superioridad humana y el hecho de que, bueno, pues demos por hecho que los demás animales están para cubrir nuestras necesidades y caprichos. Claro. Y Samuel, ¿qué pautas o pauta le darías a esos padres y madres que, bueno, que empiezan a tener un poquito de conciencia realmente de lo que, bueno, sus niños están absorbiendo al día a día a través de los juegos, de los libros y demás? ¿Qué pautas les darías para que siguieran reforzando esto a los niños? Y ya no solo eso, sino que también cara a otros padres, ¿no? Que muchas veces, me imagino que también tú lo verás en la salida de los colegios, muchos padres hablan de cómo le van a sus hijos o cómo educan a sus hijos y bueno, ahí también les puede generar problemas a estos padres que quieran tomar un poco más de conciencia. ¿Tú qué les dirías? Bueno, es muy buena pregunta. Yo tengo una opinión particular al respecto. A mí me consta que hay familias que ya desde una edad muy temprana, pues les hacen partícipes y conscientes de la cruda realidad, ¿vale? Yo, en este sentido, considero que hemos de, como docente hablo, hemos de respetar el proceso evolutivo del niño, en el sentido de, si ya como adultos nos cuesta, que hemos sido conscientes, hemos abierto los ojos, hemos cuestionado el Matrix, y todo lo que nos rodea, si ya como adultos nos cuesta aceptar lo que vemos, aceptar lo que está pasando día a día, pues imagínate niñas pequeñas, ¿vale? O incluso preadolescentes. No cuentan con los mismos recursos con los que contamos nosotros. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que más que dar a conocer, es decir, fíjate lo que hay detrás, fíjate de dónde viene esto, fíjate de dónde viene esto otro. Más que eso, por mi parte, como docente, les invitaría a que trabajaran la empatía. Y el concepto, por ejemplo, de familia. Es muy interesante el concepto de familia, el concepto de la amistad también, pero la empatía sobre todo. La empatía en cuanto a, bueno, pues inculcarles esos valores de respeto y de consideración hacia los animales no humanos, pero ya llegará el momento de que sepan qué es lo que realmente está pasando. Claro. ¿Por qué? Porque puede que incluso con toda la buena voluntad del mundo, que me consta que es así, como padre, como madre, o el modelo de familia que sea, me consta que es así, desde la buena intención y desde la buena voluntad, podemos crear en ese niño, podemos crear puede que sea contraproducente y no sea capaz de gestionar a nivel psicológico y a nivel emocional, no sea capaz de gestionar esa información que le estamos aportando. Insisto, si a nosotros como adultos nos cuesta, imaginemos a un niño. Claro. A una pequeña edad. Entonces, por un lado, empatía y luego, obvio, juicio crítico. Muy bien. Juicio crítico es más que necesario. ¿Cómo podríamos traducir el juicio crítico? Bueno, pues la información que le está llegando desde la escuela, hacerle preguntas. Pero, ¿a ti te parece que, bueno, habría que poner un caso muy muy particular, pero bueno, no dando por hecho, que es lo que al fin y al cabo yo hago como docente, cuidado en clase, porque
la sombra de la educación especista antropocéntrica es diaria. Da igual la sesión en la que estés, da igual la materia, da igual el libro, que página tras página su presencia es constante. Entonces yo, por ejemplo, un problema de matemáticas, yo soy tutor de niños de cuarto curso de primaria, 9, 10 años, ¿vale? En cualquier problema, hoy, mira, sin ir más lejos, hoy hemos tenido un problema de matemáticas en el que trabajamos las multiplicaciones, era muy sencillo, pero el ejemplo era, oye, hay un camión que transporta pollos en cajas. En cada caja entran 16 pollos. Hay 9 cajas en total en el camión. ¿Cuántos pollos? ¿Me explico? Sí, Esto sí, es sí. educación especista antropocéntrica en estado puro. ¿Qué hemos hecho? ¿Perdón? Sí, no, que sí, que tienes razón. Sí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues les he comentado, oye, ¿os parece? A ver, es el segundo curso con el que estoy con ellos, ¿vale? Entonces les he dicho, claro, me miran, ya directamente me miran, como a ver qué cara pongo, ¿no? Al leer, ¿no? Ya, claro. El problema. Y les digo, oye, os propongo cambiar el enunciado. ¿Qué os parece si en vez de poner pollos ponemos balones? Ya. Me dice, vale, perfecto. Y así lo hemos hecho. Oye, un camión que transporta balones. Pues es esto mismo, ¿vale? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues Samuel, nos vamos a quedar con esto que comentabas último, sobre todo de fomentar esa educación en la empatía, que es algo que desde aquí ya abogamos desde hace tiempo en otros varios programas. También hemos como focalizado, ¿no? La importancia en esto. Y nada, como bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, Samuel, así que nada, darte las gracias por haber compartido estos minutos con nosotras. Y vamos, que tienes una labor impresionante y a seguir. Pues muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad. Y si me permites comentar, que este próximo 21 de enero, domingo, voy a ofrecer una charla en Vallecas, en Madrid. Ah, muy bien. Entonces, bueno, por las redes ya será anunciado, pero por si alguien estuviese interesada en asistir, ¿de acuerdo? Perfecto, pues estaremos entonces tanto en las redes. ¿De acuerdo, Samuel? Muy bien. Pues nada, mil gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, otro de vuelta para vosotras. Hoy hemos querido empezar el año con mucha literatura y música, ya que sabemos el poder que contienen las palabras, y además, si se las acompañan con sonidos pensados y estudiados, mejor que mejor.
También hemos querido salirnos un poco de la estructura más pautada que veníamos haciendo en los programas anteriores. No tanto porque no nos gustase como lo hacíamos antes, sino porque nos lo pedía el cuerpo. Y ya que somos libres radiofónicamente hablando, ¿por qué nos vamos a poner límites, ¿no?, a la hora de transmitir todo lo que rodea al mundo de los derechos animales? Cada persona es distinta y al mismo tiempo es igual que a la que tiene al lado. Pero lo importante es llevar un mensaje con toda la diversidad posible para compartirlo con todas y todos aquellos que deseen. Por nuestra parte, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Y ya sabéis que con vuestra ayuda podemos hacer que los animales tengan un mundo mejor. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras, y Alex Gabasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en esta noche. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.